Capítulo 3. Sin camino a la vista. Después de un año decepcionante y estresante, Izuku Midoriya finalmente pudo dejar atrás la mayor parte del dolor y la confusión cuando comenzaron las vacaciones de verano. Los eventos que llevaron a sus drásticas acciones, en particular el encabezamiento del artículo condenatorio contra la Universidad UA, habían sido onerosos. Sin embargo, no había ninguna consecuencia que temer al respecto. Después de todo, Izuku ahora contaba con el apoyo de innumerables personas perjudicadas por la UA, personas cuyas voces habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Lastimarlo ahora solo perpetuaría el ciclo de incompetencia y negligencia que había expuesto. Sin embargo, Wakam puede castigarlo por el brote de calor que provocó en su pelea con Monoma. Ambos pusieron en peligro a todo el alumnado, provocándoles una serie de enfermedades por calor tan rápidas que, milagrosamente, nadie murió. Izuku y Neito evitaron la expulsión, pero esa fue la única misericordia que recibieron. Al final de las vacaciones de verano, soportarán meses de detención y servicio comunitario, más Izuku que Neito. Izuku no se quejó. Todo valió la pena. Su madre tenía sentimientos encontrados al respecto. Aunque orgullosa de la valentía de su hijo, a Inko le preocupaba lo lejos que había llegado para dejar huella. Era un paso que jamás imaginó del chico amable y desinteresado que había criado. Por otro lado, dado todo el dolor que Oa y el mundo le habían infligido, quizá no debería haberse sorprendido. Todos tenemos un punto de quiebre, e Izuku por fin ha llegado al suyo. En su habitación, lo poco que quedaba de ella, Izuku estaba inmerso en su investigación. Habían desaparecido los estantes y las paredes que antes estaban cubiertos de recuerdos de All Might. El santuario fanático del símbolo de la paz que antaño adornaba el espacio había sido desmantelado por completo. Izuku había vendido todos los artículos de All Might que poseía, seleccionando cuidadosamente a compradores dispuestos a pagar precios altos. Para su sorpresa, el valor de la colección le había proporcionado una pequeña fortuna. ¿Qué hacer con ella puede esperar cuando la necesite? El viejo Izuku habría preferido cometer seppuku antes que desprenderse de su preciada colección. Pero el Izuku de hoy no veía sentido en aferrarse al pasado. La veneración heroica lo había cegado. Ahora, estaba decidido a ver las cosas con claridad. Era hora de empezar de nuevo. Sentado en su escritorio, escribiendo en su portátil, Izuku observó su brazo izquierdo. Vibraba a una velocidad alarmante mientras el resto de su cuerpo permanecía inmóvil. Una sutil prueba de sus nuevas habilidades tras estudiar que el calor genera energía cinética debido a la vibración de las moléculas, lo que provoca la activación de la energía mecánica. Si se aprovecha bien, Izuku puede acceder a nuevas habilidades. Otra cosa que Izuku está estudiando actualmente con su computadora portátil es el generador CBX y sus potenciales aplicaciones. Su concentración se interrumpió cuando llamaron a la puerta. Izuku dejó de vibrar el brazo de inmediato, para no alarmar a su madre. Inko aún necesitaba tiempo para adaptarse a que su hijo, antes sin don, ahora poseía un poder incomprensible. Su primera reacción ante los cambios físicos que experimentó tras la manifestación de su don mutante no fue algo que Izuku quisiera recordar. Inko, al principio, temía en qué se había convertido su hijo tras creer que lo había perdido por la crueldad de Katsuki. Ella mejoró más tarde, intentando mantenerse fuerte por él, ya que todo esto era más difícil para él que para ella. Y aunque él empezó a dominar rápidamente su nuevo poder, ella sabía que aún luchaba con muchos demonios internos, y solo logró deshacerse de algunos tras vengarse de Bakugo y Aizawa. «Entra», llamó Izuku. Inko asomó la cabeza, sonriendo con dulzura. «Llevas aquí todo el día, Izuku. Así no empiezas tus vacaciones de verano». Izuku se encogió de hombros. «No creo que investigar cosas que me interesan sea una pérdida de tiempo, mamá». «Bueno, ya está todo listo para nuestro vuelo a Estados Unidos. Tu papá está emocionado de verte», dijo, entrando de lleno en la habitación. El rostro de Izuku se suavizó al mencionar a su padre. «Bien. Me alegrará verlo también». Inko dudó, y su sonrisa se desvaneció levemente. «¿Estás segura de no aceptar la otra oferta? La isla primero sería una oportunidad increíble para alguien como tú».
Izuku suspiró, anticipando ya esta conversación. La oferta en cuestión provenía del personal del agua como parte de un acuerdo durante el examen final. A cambio de participar como el villano principal, le habían dado entradas para la IE Expo, el prestigioso evento que exhibía lo último en tecnología y equipo de apoyo para héroes. Las entradas estaban destinadas originalmente a Itsuka Kendo, el ganador del festival deportivo. Sin embargo, Kendo las rechazó, sintiéndose indigno tras ganar sin enfrentarse a Izuku en combate. El examen final, donde se sintió abrumada por su nueva fuerza, solo reafirmó su reticencia. Izuku había asumido que, tras la publicación del artículo, el personal retiraría las multas. Pero, sorprendentemente, no fue así. Quedaron a su disposición para usarlas como quisiera. Me encantaría ir a la isla primero, admitió Izuku, reclinándose en su silla. Pero solo podemos ver a papá durante las vacaciones. Con todo lo que ha pasado, creo que es más importante verlo ahora mismo. Inko asintió, comprendiendo su razonamiento. Tienes razón. Isashi debería ver cuánto has crecido, sobre todo con el despertar de tu don. Su voz se suavizó con preocupación. Pero Izuku, me preocupa tu futuro. Estoy orgullosa de ti por defenderte y luchar contra quienes te hicieron daño, pero, no puedes construir una vida solo ajustando cuentas. Izuku parpadeó, sorprendido por sus palabras. Tal vez, continuó, al ir a la isla primero encontrarás algo nuevo por lo que luchar, algo que te permita comenzar de nuevo. Izuku no respondió de inmediato. Sus palabras le daban vueltas en la cabeza. No lo había considerado antes. Desde que dejó el curso de héroe, se había centrado por completo en exponer la verdad y hacer que los responsables de su dolor respondieran por sus actos. ¿Pero qué seguía? ¿Cuál era su camino a seguir? Lo pensaré, dijo finalmente con tono pensativo. Inko sonrió y le puso una mano en el hombro. Es todo lo que pido. Al salir de la habitación, Izuku se quedó mirando la pantalla de su portátil, con la mente acelerada. Empezó a preguntarse qué había más allá de las cenizas de sus viejos sueños, y si podría encontrar algo que valiera la pena reconstruir. En los oscuros rincones de Tokio, el asesino de héroes Stein se apoyaba contra el frío ladrillo de un callejón, respirando superficial y dificultosamente. El persistente hedor a carne quemada lo impregnaba, testimonio de su encuentro cercano con las llamas infernales del Endeavor Enosu. Quemaduras de tercer grado le marcaban la espalda y el brazo derecho, pero Stein no les prestó atención. El dolor era un compañero familiar, uno que abrazaba en su justa cruzada. Las heridas sanarían. Su misión era eterna. Oso había sido un campo de batalla necesario. Matar al hermano de Ingenium, Ten Yaida, fue solo un paso más para exponer la podredumbre en el corazón de la sociedad heroica. El chico encarnaba todo lo malo de la nueva generación. Arrogante, imprudente y ciego a la verdadera responsabilidad del heroísmo. Pero Stein no había previsto la llegada de Endeavor ni la abrumadora fuerza de sus llamas. No tuvo más remedio que huir, con el amargo sabor de los asuntos pendientes aún en la boca. Por mucho que detestara cada fibra de Endeavor, debía reconocer su fuerza. Matar al héroe 2 requeriría algo más que sus habilidades actuales. Por ahora, Stein permanecía oculto, atendido por sus fieles seguidores. Ciudadanos comunes que despreciaban a los falsos héroes tanto como él. Su disposición a acogerlo y cuidarlo lo llenó de una satisfacción desconocida. Ver cómo las semillas de su ideología daban fruto, presenciar cómo la gente abrazaba su cruzada, reconfortó una parte de él que creía muerta hacía tiempo. No recordaba la última vez que se sintió y contento. Pero lo que realmente encendió su oscura satisfacción fueron las noticias que llegaban de la Universidad UA. La poderosa Academia de Héroes, ahora sumida en un escándalo, ha visto su prestigiosa reputación manchada a la vista de todos. Stein siempre había despreciado a las academias de héroes, incluso más que a los propios prohéroes. Estas instituciones eran fábricas que producían marionetas superficiales y llenas de fama que se hacían pasar por salvadores. Entre ellas, la UA era la peor. Su legado, manchado por innumerables fracasos, no podía redimirse con la creación de una gallina de los huevos de oro como Olmigt.
Leer sobre la caída de la UA fue una experiencia catártica. Eraserhead, Shota Aizawa, no era alguien que Stein conociera, pero su historia le impactó hasta cierto punto. Su reputación de expulsar sin piedad a estudiantes indignos coincidía, en teoría, con los ideales de Stein. Pero la realidad, las acciones de Aizawa habían destruido vidas sin importarle las consecuencias, dejando un rastro de desesperación mientras se posicionaba como mentor de héroes. Ver ahora a Aizawa expuesto, sus actos expuestos ante el mundo para que los juzgara, dibujó una sonrisa torcida en el rostro marcado de Stein. Más aún, el escándalo de la UA había repercutido en todo el sistema. Otras academias de héroes, antes ajenas al escrutinio, ahora enfrentaban investigaciones. La confianza del público se tambaleó. Para Stein, este era un momento crucial. Una oportunidad para romper el statu quo e impulsar la sociedad de héroes hacia una verdadera reforma. Las grietas en la presa finalmente se habían ensanchado, derramando la podredumbre que Stein llevaba años intentando exponer. Y el catalizador de todo esto. Izuku Midoriya. Stein no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por el chico que había revolucionado la sociedad de héroes de una forma que ni siquiera él había logrado. La transformación de Midoriya de un soñador sin don a una fuerza vengativa y decisiva había destrozado la ilusión de heroísmo con mayor eficacia que la espada de Stein. El asesino de héroes no necesitaba admirar a Midoriya para apreciar su papel en esta conmoción. Ahora, más que nunca, el mundo necesitaba a Stein. Su obra estaba lejos de terminar. Los impostores intentarían reparar las grietas, tapar la presa con yeso y fingir que nada había pasado. Stein no lo permitiría. Su camino estaba claro. Continuaría su cruzada, limpiando el mundo de falsos héroes, paso a paso, bañado en sangre. Y por mucho que le costara admitirlo, le debía esta oportunidad a Izuku Midoriya. Los próximos baños de sangre purificarían la sociedad. La mano de Stein aferró la empuñadura de su espada. Se aseguraría de ello. En el tenuemente iluminado distrito Camino, un lugar donde la actividad villana bullía a fuego lento, un discreto y decrépito bar servía de escondite a la liga de villanos. Dentro, Tomura Shigaraki estaba sentado encorvado en un rincón, con las manos pálidas crispándose por la agitación. Sus uñas raspaban la mesa de madera, dejando leves arañazos mientras leía las últimas noticias. Las paredes expuestas y desconchadas del bar reflejaban su estado de ánimo. Agrietado, inestable y al borde del colapso. El artículo fue, sin duda, una lectura satisfactoria. La Universidad de Arizona, la supuesta cumbre del heroísmo, finalmente se desmoronaba bajo el peso de su propia hipocresía. La revelación de su corrupción parecía una validación de todo lo que Tomura despreciaba de la sociedad de los héroes. Sin embargo, la noticia no le trajo la alegría que debería. Su frustración se desbordó, amenazando con estallar en otra de sus infames rabietas. Debería haber sido yo. El pensamiento lo carcomía, un recordatorio constante de su fracaso. Había querido ser quien doblegara a la UA, quien destrozara el mito del heroísmo con sus propias manos. Pero no. Fue un grupo de don nadie, estudiantes que llegaron tarde al juego, quienes dispararon lo que él debería haber hecho. El nombre en el centro de todo aquello se le quedó grabado en la mente. Izuku Midoriya. Los labios de Shigaraki se curvaron en una mueca. Recordó a Midoriya del ataque de la USG. En aquel entonces, había desestimado al chico sin don por insignificante, un debilucho indigno de atención. En todo caso, el explosivo mocoso rubio, Katsuki Bakugo, había sido más irritante, y ahora ese idiota estaba pudriéndose en prisión, donde pertenecía. Pero Midoriya, tenía algo más. Incluso siendo un don nadie sin don, había una chispa en sus ojos que Shigaraki habría disfrutado apagando. ¿Y ahora? Ahora Midoriya había convertido esa chispa en un infierno, reduciendo la reputación de Wa a cenizas de una forma que Shigaraki no había logrado. ¡Qué patético soy! ¿Envidiando a alguien como él? Tomura golpeó la mesa con la mano. La decadencia de su don amenazaba con apoderarse de él antes de que pudiera contenerlo. Su ira era una tormenta, apenas contenida. Había estado tramando durante tanto tiempo, soñando con la caída de la sociedad de los héroes. Y Midoriya,
Había logrado más con un solo acto de desafío que Tomura con todos sus planes combinados. Era exasperante. Una voz irrumpió en sus agitados pensamientos, tranquila y firme como el ojo de una tormenta. No importa quién derribó a Tomura, dijo All for One, con su rostro apareciendo en la pantalla de televisión cercana. Lo que importa es la oportunidad que nos presenta. Shigaraki se giró para mirar la pantalla. Su irritación aún era evidente en la rigidez de sus hombros. «Oportunidad», murmuró, con voz baja y venenosa. «Es humillante. Que nadie, Midoriya, sea él quien...» «Basta», interrumpió All for One con tono firme pero con amabilidad. «Deberías agradecerle a ese chico. La desgracia de la UA nos ha abierto innumerables puertas. Estudiantes desilusionados, padres enojados, incluso héroes desencantados. Todos son reclutas potenciales. Las grietas en la sociedad de héroes se están extendiendo, y la liga estará ahí para explotarlas». El recordatorio no alivió en absoluto el orgullo herido de Tomura, pero fue suficiente para evitar otro arrebato. Se recostó en su silla, con las manos menos nerviosas mientras procesaba las palabras de su mentor. Recuerda cómo su plan anterior de matar a Stein Enoso enviando más Nomu a arrasar la ciudad fue un fracaso porque el asesino de héroes acaparó toda la atención al matar a Ten Yashida. Todo por culpa de Midoriya, murmuró Tomura, más para sí mismo que para All for One. ¿Le diste ese don? Esper de calor, o como sea que lo llamen. All for One rió suavemente, un sonido que le provocó un escalofrío a Tomura. No, Tomura. No desperdiciaría un don tan poderoso en alguien sin experiencia. Eat Esper, con sus propiedades regenerativas y su potencial destructivo, me sería mucho más útil. La transformación de Midoriya es un misterio, pero lo desvelaremos con el tiempo. La pantalla parpadeó mientras All for One se inclinaba hacia adelante, su presencia casi tangible a pesar de la distancia. La desilusión de Midoriya es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. El HPSC sin duda intentará influir en él, manipular su ira para su propio beneficio. Nuestra tarea es asegurarnos de que la ira se descontrole contra ellos. Tomura arqueó una ceja. ¿Y sus padres? ¿Acaso sacarlos no lo llevaría al límite? All for One negó con la cabeza. No. Sería demasiado obvio, demasiado burdo. Que los héroes cometan ese error. Siempre han sido tan hábiles creando sus propios enemigos. No, Tomura, corromper a Midoriya requiere sutileza. Creatividad. Y disfruto muchísimo siendo creativo. Antes de que Tomura pudiera responder, una segunda voz salió de la pantalla con una nueva figura entrando en la guarida de All for One. El Dr. Kyuda Igaraki avanzó arrastrando los pies, su expresión era una mezcla de emoción y aprensión. Mi señor, comenzó Garaki con voz ligeramente temblorosa. Traigo buenas y malas noticias. All for One inclinó la cabeza. Empieza con lo malo. Garaki dudó. Nuestro espía en la UA, Yuga Aoyama, ha sido comprometido. Lo han retirado del curso de héroe y ahora está bajo escrutinio. Me temo que ya no nos es útil. Tomura soltó un bufido burlón. Ya lo creo. Ese idiota ostentoso siempre fue un inútil. La expresión de All for One se ensombreció, aunque su voz permaneció serena. Decepcionante. Tenía más esperanzas en él. ¿Y la buena noticia? El rostro de Garaki se iluminó. Un contacto de la compañía de Tnerad me ha informado que Rikiya Yotsubashi, Redestro, ha decidido reiniciar el proyecto Rayespere. La revelación dibujó una sonrisa maliciosa en el rostro de All for One. Ah, qué buena noticia. Aoyama podría ser útil después de todo. Tomura ladeó la cabeza, intrigado a su pesar. ¿Qué es la esfera de rayos? All for One rió entre dientes. Un proyecto muy emocionante, y si funciona, traerá un caos sin precedentes desde la era de los dones. Cuando llegue el momento, tomaremos el control. Por ahora, concéntrense en las oportunidades que tienen a la mano. Un nuevo juego acaba de comenzar. La reacción al artículo de Arita Madoka fue rápida e implacable. Durante años, los padres habían guardado silencio, temerosos de las consecuencias de desafiar la autoridad de la Universidad de Arizona.
Ahora, envalentonados por las revelaciones condenatorias, comenzaron a actuar, planeando demandas contra la academia por los daños causados a sus hijos. Es repugnante que incluso aquellos que habían abandonado a sus hijos después de ser expulsados por vergüenza e interés propio ahora buscaban redimirse atacando a los maestros que habían fallado a sus pupilos. Esta ola de indignación se extendió más allá de las familias afectadas. Padres cuyos hijos nunca habían sufrido bajo el sistema defectuoso de la UA comenzaron a cuestionar su fe en la institución, y muchos consideraron retirar a sus hijos por completo. Si bien los estudiantes universitarios eran adultos con capacidad para tomar sus propias decisiones, la desilusión colectiva de sus familias estaba demostrando ser una fuerza persuasiva. El único rayo de esperanza provino de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, que intervino para responder a la indignación pública. En un comunicado oficial, la comisión afirmó que previamente había permitido a la UA plena independencia en sus métodos de enseñanza, bajo la promesa de que su enfoque de estilo libre produciría los mejores prohéroes. Ahora que la UA había abusado de esa confianza, la HPSC se comprometió a intervenir e imponer el orden. Este anuncio apaciguó a gran parte del público, pero para un grupo selecto de prohéroes, generó alarma. Estas personas, conscientes del historial de abuso de poder de la propia comisión, sabían que no debían celebrar su intervención. Entre quienes vieron a través de la fachada se encontraba Sir Nicteye. Sin embargo, decidió no intervenir a menos que la situación afectara directamente a su aprendiz. Hablando de Mirio Togata, el joven héroe visitó a su mentor en cuanto comenzaron las vacaciones de verano. Sin embargo, el Mirio que entró en la oficina de Nicteye distaba mucho de su habitual optimismo. La alegre positividad que lo había convencido de ser el heredero del One for All se había atenuado, reemplazada por una actitud serena y pensativa. Nicteye lo comprendió, por supuesto. La noticia de las fallas de la UA también lo había impactado. El papel de la institución en perpetuar prácticas tan poco heroicas no solo era una decepción personal, sino una traición a los ideales que los héroes debían defender. La pérdida de fe de Mirio era inevitable, pero Nicteye sabía que debía salvar la situación, no por el bien de la UA, sino para preservar la imagen de Mirio como el próximo símbolo de la paz. Al sentarse, Mirio dudó antes de formular la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Qué opina de todo esto, señor?, preguntó. Su voz carecía de su habitual alegría, reemplazada por un tono apagado que hizo que Nicteye sintiera lástima por él. Sin detener su papeleo, Nicteye respondió con un tono cortante pero reflexivo. La verdad que revela el artículo mancha todo lo que representan los héroes. En teoría, el razonamiento de Eraserhead podría parecer sólido, incluso aceptable. Pero para alguien que se enorgullece de su lógica, sus acciones fueron impulsadas por emociones erróneas e hipocresía. Si la UA no cierra por esto, me pondré mi máquina de cosquillas y la mantendré activa durante horas. El humor irónico era tan característico de Nicteye que Mirio casi se rió, pero estaba demasiado desanimado para siquiera reírse entre dientes. Bajó la mirada hacia sus manos, inquieto. ¿Qué pasará con mi entrenamiento con One for All si UA cierra? La respuesta de Nicteye fue rápida y calculada. Tengo contactos, dijo, dejando el bolígrafo y mirando directamente a Mirio. El decano de la Universidad de Shiketsu me debe un favor. Con solo una llamada, te matricularían como estudiante de tercer año en un santiamén, como si nunca hubieras estado en la UA. Puedo hacer lo mismo con los demás miembros de los tres grandes si me lo piden. Mirio parpadeó, halagado y un poco abrumado por la disposición de su mentor a actuar. Me alegra saberlo, señor. ¿Pero no le parece un poco cínico? Nicteye se reclinó en su silla con expresión inflexible. Es práctico. El deber de las academias de héroes es formar a los mejores prohéroes para la sociedad. Si uno cabe, por trágico que sea, quienes sueñan con el heroísmo deben estar preparados para abandonar el barco y buscar otra academia. Esta es una lección que debes aprender para ser un héroe exitoso. No te apegues demasiado a ningún lugar. Donde quiera que vayas como héroe, puede ser tu hogar y el lugar que proteges. La lógica era inatacable, y Mirio asintió lentamente. Entiendo. Otro asunto en la agenda es Izuku Midoriya, añadió Mirai.
Tenemos que vigilarlo. No creo que se convierta en un villano. Su apego a sus padres lo mantiene con los pies en la tierra. Pero ya ha demostrado ser un pensador calculador. Los inteligentes siempre son los más peligrosos. Mirio frunció el ceño. ¿Crees que es una amenaza? Nigiteye no dudó. Sí. No a la sociedad en su conjunto, sino a quienes se interponen en su camino. Y si el HPS se intenta reclutarlo, descubrirán que no es tan fácil de controlar como esperan. Desesperados por un momento de paz tras el caos y el estrés de sus primeros meses en la UA, los miembros restantes de la clase 1, planearon pasar sus vacaciones de verano en la isla primero. Aunque la I-Expo anual era la atracción principal, solo unos pocos consiguieron invitaciones al exclusivo evento de preestreno. Momo, invitada personalmente, tenía algunos pases extra para compartir. Finalmente, ella, Kyoka, Tsuyu, Mina y Toru recurrieron a piedra, papel o tijera para decidir quién la acompañaría. Ochako y Kyoka salieron victoriosos, ganándose la oportunidad de acompañar a Momo en la vista previa. El resto del grupo se resignó a explorar el resto de la isla artificial. La primera expo resultó ser un paraíso para los héroes. Las tres chicas se maravillaron con la tecnología de vanguardia, el equipo de apoyo innovador y las demostraciones de heroísmo en exhibición. La expo también fue un punto de encuentro para héroes internacionales, muchos de los cuales les eran desconocidos. Una de estas figuras fue el mundialmente famoso héroe monstruo, Godzilla. Tokage, de la clase 1B, estaría muy celoso ahora mismo, comentó Kyoka mientras le sacaba una foto rápida a Godzilla con su teléfono. Es, como si fuera su mayor fan. Las chicas rieron y continuaron su exploración. Finalmente, encontraron un pabellón azul del museo que exhibía equipo de apoyo avanzado diseñado para héroes profesionales. Cada exhibición las dejó atónitas, y más de una vez, desearon que el curso de apoyo de la UA pudiera acceder a tecnología de este calibre. Tras una breve parada para tomar algo, el trío se dirigió a una de las atracciones más populares de la expo, una simulación de ataque de villanos. Una multitud se reunió mientras los participantes intentaban destruir tantos robots villanos como fuera posible en un tiempo límite. La atracción ya había atraído a varias figuras importantes, y cuando apareció el siguiente participante, Ochako, Momo y Kyoka lo reconocieron al instante. Mirio Togata, susurró Momo. El estudiante de tercer año de 3B había ganado el festival deportivo de su promoción. No era de extrañar que recibiera entradas para la expo como premio. Las chicas observaron con asombro cómo Mirio subía la cordillera artificial, irradiando un aura de electricidad azul. Se movía con una velocidad y precisión increíbles, sorteando obstáculos y destruyendo a los Villainbots con facilidad. La multitud estalló en vítores cuando completó el desafío en tan solo 12 segundos, asegurándose el primer puesto. Cuando Mirio regresó a la audiencia, fue recibido por tres caras, dos de las cuales eran familiares y una nueva. Nejire y Tamaki Amahiki, sus compañeros de los tres grandes, y una mujer rubia con gafas cuya belleza rivalizaba con la de Nejire. Nejire vio a los tres estudiantes de la UA y se emocionó de inmediato. «Oh, son ustedes. Del festival deportivo», exclamó, apresurándose a presentarse. Las tres mujeres intercambiaron miradas de sorpresa, pero agradecieron la oportunidad de charlar con la alegre estudiante de tercer año. Mientras conversaban, otro rostro conocido se unió al desafío de ataque villano. Shoto Todoroki. En representación de su padre, Endeavor, Shoto también asistía a la expo. Las tres chicas observaron con cierta aprensión cómo Shoto se acercaba a la montaña. Sabían lo que se avecinaba. Efectivamente, Shoto resolvió el desafío como siempre, desatando una enorme ola de hielo que congeló toda la simulación. Completó el recorrido en menos de 14 segundos, obteniendo el segundo lugar. El público aplaudió con entusiasmo su demostración de poder, pero sus tres compañeros intercambiaron miradas indiferentes. Se habían acostumbrado a los métodos directos y abrumadores de Shoto, métodos que solo aprovechaban la mitad de su verdadero potencial. Cuando Shoto regresó al público, el ambiente cambió.
Su mirada penetrante recorrió a la multitud y se abrió de par en par, sorprendido, al ver a alguien inesperado. Midoriya, dijo en voz alta, con un tono de desprecio. El nombre resonó en el aire, captando la atención de los demás estudiantes de la UA que estaban cerca. A Ochako se le encogió el estómago al ver a Izuku entre la multitud. La expresión de Izuku era neutral, aunque su falta de reacción ante la actuación de Shoto lo decía todo. Parecía completamente indiferente, en marcado contraste con los entusiastas vítores que lo rodeaban. Ochako se tensó, consciente de que el problema era inminente. Esperaba que pudieran evitar la confrontación, pero ahora parecía una ilusión. El arrebato de Shoto había llamado la atención de todos, y la tensión en el ambiente era palpable. No lo molestes, susurró Ochako para sí misma, deseando que sus compañeros de clase lo dejaran pasar. Al darse cuenta de la tensión que aumentaba con la mirada penetrante y el tono áspero de Todoroki, Izuku se levantó de su asiento, decidiendo que era mejor irse de la atracción antes de que la situación se intensificara. Esperaba evitar a los viejos fantasmas en este viaje, pero parecía que ni siquiera la distancia de la isla primero podía darle paz. Mientras se dirigía a la salida, su camino se vio repentinamente obstruido. No por una pared ni una multitud, sino por Nejireado, quien flotaba frente a él, colgando boca abajo con su cabello ondeando en todas direcciones. Desde este ángulo incómodo, era principalmente su cabeza y su suave cabello azul lo que le bloqueaba el paso, con sus brillantes y curiosos ojos fijos en él. Izuku parpadeó, sorprendido por un momento. Tenía que admitirlo. Se veía, bastante linda así, con su expresión inquisitiva y su postura que desafiaba la gravedad. Una versión más joven de sí mismo se habría sonrojado al ver una belleza tan impactante, pero ahora se ha cansado de todo. Hola. Soy Nejire. Canturreó, con una voz tan enérgica como su apariencia. Sin darle tiempo a responder, se lanzó a una lluvia de preguntas. Su curiosidad parecía inagotable. Entonces, ¿por qué estás en Island? ¿Te invitaron? ¿O no, ayudaste a construir algo de esto? Espera. Eres Izuku Midoriya, ¿verdad? Fuiste quien luchó contra las clases 1 y 1B en el examen final. ¿Cómo llegaste a ser el oponente de la prueba? ¿Lo pediste o fue algo casual? La paciencia de Izuku ya era escasa, pero el incesante torrente de preguntas de Nejire la llenó de preguntas. Saltaba de un tema a otro, dominada por su fascinación por las características y circunstancias únicas de las personas. Tamaki, de pie cerca, se removió nervioso, consciente de la tendencia de Nejire a hacer preguntas invasivas o desagradables. Nejire, murmuró Tamaki, inquieto, tal vez no. ¿Por qué dejaste el curso de héroe? Preguntó Nejire de repente, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Tamaki palideció. Incluso Mirio, que observaba con calma, hizo una mueca. Había predicho que Nejire podría pasarse de la raya, y ahora sus temores se habían hecho realidad. ¿Qué probabilidades hay de que mencione que él era un ex-Sindón? Preguntó Tamaki. Terriblemente alto, respondió Mirio. Melissa Shield, que estaba de pie junto a ellos, pareció confundida con la pregunta. Antigua Sindón, repitió en voz baja, con la mirada fija entre Nejire y Izuku. Mirio dudó un momento, pero decidió explicar. Sí, Izuku Midoriya fue el primer estudiante Sindón en entrar a curso de héroe de la OA. Y se esforzó más que nadie para demostrar su valía, pero, su tono se ensombreció un poco. Digamos que no recibió el respeto que merecía, y cuando alguien indigno de ser un héroe se pasó de la raya, algo milagroso. Mirio se interrumpió al notar la expresión de Melissa. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y las manos apretadas contra los costados. Antes de que pudiera preguntar qué le pasaba, la temperatura en la zona subió notablemente. El repentino calor hizo que Nejire se detuviera media pregunta, y antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la apartó con suavidad pero firmeza. La telequinesis de Izuku la impulsó por los aires, dejándola junto a sus amigos. Aterrizó en el suelo con un golpe sordo y un sorprendido ahí. Tamaki se agachó junto a ella, cada vez más nervioso. Nejire, no preguntaste sobre, ¿sabes?
Nejire ladeó la cabeza confundida antes de comprender. Ah, sí, supongo que sí, admitió, haciendo pucheros. Mirio frunció el ceño, y su habitual alegría dio paso a la decepción. Nejire, incluso para ti, eso es de mal gusto. Todos en la UA saben cómo era para él en aquel entonces. Su tono cargaba con el peso de los vídeos filtrados que revelaban los años de tormento de Izuku a manos de abusadores, en particular de Katsuki Bakugo. Souji, murmuró Nejire, luciendo genuinamente arrepentida mientras miraba su regazo. Mientras tanto, Melissa no podía quitarse el nudo del pecho. El calor había empezado a disiparse, pero la tensión persistía. Aprovechando el momento, se acercó a Izuku, a pesar del calor persistente en el aire. Izuku aún no se había ido, aunque era evidente que quería hacerlo. Se quedó quieto, intentando calmarse visiblemente, probablemente para evitar liberar cualquier calor residual que pudiera dañar a los transeúntes. Hola, empezó Melissa con un tono suave pero firme. Solo quería disculparme por las preguntas de Nejire. Es, muy entusiasta, y no estoy segura de que aún tenga un botón de apagado. Izuku la miró brevemente antes de responder, en voz baja y cansada. Está bien. Se giró para irse, pero Melissa actuó con rapidez. Soy Melissa Shiel, se presentó y su voz adquirió confianza. El nombre lo hizo detenerse. Izuku se giró hacia ella con curiosidad en los ojos. Escudo. Melissa sonrió, sintiendo su atención. Sí, soy la hija del profesor David Shiel. La expresión de Izuku cambió. Su agotamiento dio paso momentáneamente al interés. David Shiel, el creador de los trajes de All Might. Así es, dijo Melissa, ampliando su sonrisa. La historia de Yuga Aoyama fue una de maldiciones. Toda una vida de cargas superpuestas hasta que su espalda se doblegó bajo su peso. La primera maldición fue nacer sin don en un mundo donde ese único defecto te marcaba como infrahumano. Desde el momento en que entendió la palabra, Yuga se dio cuenta de que era diferente. No era como los demás niños, con sus habilidades fantásticas, sus ojos brillantes, su capacidad de invocar tormentas o doblar acero. No, él no era nada, y en este mundo cruel, la nada era un crimen. La segunda maldición fue la respuesta de la sociedad a su falta de don. Los padres de Yuga, antes cariñosos y orgullosos, empezaron a verlo como una carga, algo que había que arreglar. Sus compañeros eran aún menos amables, tratándolo como un blanco fácil para su crueldad. No importaba si un don convertía a alguien en un cactus. El mero hecho de tener uno le daba valor. Yuga no tenía ninguno. Cuando el acoso escolar se intensificó a niveles casi letales a manos de un compañero particularmente psicótico, sus padres decidieron actuar. Pero su solución no nació del amor ni del sacrificio. Fue la desesperación. Los Aoyama hicieron un pacto con el diablo, el legendario Meta Boheiman, el mismísimo rey de los villanos. Todos para uno. A cambio de servidumbre eterna, el rey demonio le otorgó a Yuga un don. El láser naval. Su propósito era salvarlo, otorgarle el poder que tanto ansiaba. Con este don, Yuga podría dejar atrás su antigua vida y comenzar de nuevo en un lugar donde nadie sabía que alguna vez no tenía don. Sus padres le dijeron que era su salvación, y por un breve y feliz instante, Yuga les creyó. Pero la euforía dio paso a la agonía. El láser naval era una parodia de don, una broma cruel. Su cuerpo no era compatible con el don, y cada vez que lo usaba, le causaba un dolor abrasador. Su sueño de ser normal se convirtió en cenizas, pero la maldición ya lo había reclamado. Estaba atado a todos para uno, un peón en manos de un monstruo. Pasaron los años y Yuga hizo lo mejor que pudo para vivir con las decisiones que le impusieron. Se entrenó, estudió y finalmente ingresó en la Universidad UA, una de las academias de héroes más prestigiosas del mundo. Su sueño era convertirse en héroe y usar su don maldito para el bien. Pero ese sueño se desvaneció en el momento en que All For One reapareció en su vida. El rey demonio había esperado 8 años para reclamar su favor, y ahora tenía una tarea para Yuga. Era simple. Infiltrarse en la UA, ganarse la confianza de sus compañeros y actuar como espía de All For One.
A Yuga se le encogió el corazón al comprender lo que le pedían, pero sus protestas fueron recibidas con fría indiferencia. «Me debes una, muchacho», había dicho All for One, con una voz amenazante y sedosa. «Y siempre cobro lo que me deben». La primera prueba de su lealtad llegó durante el infame incidente de la USG. Basándose en la información de Yuga, la Liga de Villanos lanzó un ataque contra las instalaciones de entrenamiento con la intención de matar a All Might. Cuando sus planes para asesinar al símbolo de la paz fracasaron debido a su ausencia, dirigieron su ira contra la clase 1A. Yuga, consumido por el miedo y la culpa, se ocultó en las sombras del falso paisaje urbano mientras el caos se desataba a su alrededor. Escuchó los gritos de sus compañeros, las burlas de los villanos y el rugido de las llamas que consumían el entorno simulado. No hizo nada. Cuando Tsuyu Asui se encontraba en su peor momento, desesperada por ser salvada, la cobardía de Yuga alcanzó su punto máximo. La vio inmovilizada, indefensa ante uno de los secuaces más grotescos de Tomura Shigaraki. Podría haber intervenido. Podría haber usado su láser naval para salvarla. Pero no lo hizo. En cambio, fue Izuku Midoriya quien acudió a su rescate, lanzándose al peligro sin dudarlo. Izuku Midoriya. El nombre ardía en la mente de Yuga como una marca. Izuku era todo lo que Yuga alguna vez había aspirado a ser. Al igual que Yuga, había nacido sin don. Pero a diferencia de Yuga, Izuku había encontrado la manera de superarlo. Era valiente, compasivo y decidido. Había enfrentado las mismas injusticias y dificultades, pero las había soportado mucho mejor que Yuga. Yuga lo odiaba por ello. Envidiaba su fuerza. Su determinación. Su capacidad para aferrarse a la esperanza. Yuga deseaba, con cada fibra de su ser, poder intercambiar su lugar. Pero la envidia dio paso a la culpa, y ésta se convirtió en desesperación. Cuando Izuku informó al personal del agua sobre la inacción de Yuga durante el ataque a la USG, el personal del agua lo suspendió temporalmente. Si bien los profesores comprendían su miedo, después de todo, seguía siendo un estudiante, abandonar a un compañero era una ofensa demasiado grave como para pasarla por alto. Sin embargo, la suspensión fue más que un castigo. Fue una sentencia de muerte. Y así, Yuga se encontró en una habitación a oscuras, de pie ante el hombre que controlaba su destino. Los sistemas de soporte vital de All for One zumbaban suavemente, el único sonido en el silencio opresivo. A pesar de su frágil apariencia, el rey demonio irradiaba un aura de absoluta autoridad. Su voz era suave, casi paternal, al dirigirse a Yuga. «Mi querido muchacho», comenzó All for One, con un tono que destilaba falsa compasión. «¿Por qué te ves tan angustiado? Seguro que sabes que no estoy enfadado contigo». Las rodillas de Yuga temblaron al inclinar la cabeza. «Yo, le fallé, mi señor. Fui un cobarde, y ahora me han retirado del curso de héroe. Ya no puedo recopilar información para usted. Por favor, si debe castigar a alguien, castígueme a mí. Pero perdone a mis padres». All for One rió suavemente, y el sonido le provocó escalofríos a Yuga. «Oh, Yuga, aléjate de esos pensamientos negativos. Me has servido bien, mucho mejor que la mayoría. El fracaso en la USG no fue culpa tuya. No, fue un error de Tomura. Y en cuanto a tu expulsión del curso de héroe, aún desconocen tu verdadera lealtad, así que no hay nada que temer. Un pequeño revés con fácil solución». Yuga se atrevió a levantar la vista, con la confusión grabada en su rostro. «¿En serio?» «En efecto», dijo All for One con voz casi tranquilizadora. «Has tenido éxito con el láser naval, pero ambos sabemos que solo era provisional. Llegará el momento de que te abras paso de nuevo al curso de héroe, pero por ahora, tengo una nueva tarea para ti, y en esta, no habrá fracaso posible». El miedo y la esperanza luchaban en Yuga cuando All for One le extendió la mano. «Ven, querido muchacho. Déjame mostrarte cómo se siente el verdadero poder». La inesperada inclusión de Izuku en el grupo de Mirio lo llevó al laboratorio privado de Melissa, un espacio que encarnaba la brillantez y el legado de la familia Shield. Mientras ascendían a la torre central de la isla primero, Izuku no pudo evitar notar la camaradería entre Mirio y Melissa.
Tenía sentido, dado el rumoreado estatus de Mirio como aprendiz de All Might, aunque era un camino que Izuku imaginó ingenuamente antes de que Atesper le abriera los ojos. Melissa, ahora una estrella emergente en el campo de los equipos de apoyo, dio una cálida bienvenida al grupo a su laboratorio. Las instalaciones eran una maravilla de la ingeniería. Elegantes estaciones de trabajo repletas de herramientas avanzadas, esquemas holográficos que iluminaban las paredes y prototipos de equipos de vanguardia cuidadosamente ordenados. Entre la decoración futurista, destacaban los toques personales. Fotos familiares, certificados y premios que destacaban la trayectoria de Melissa. Una imagen, en particular, atrajo la mirada de Izuku. Una Melissa más joven junto a All Might, quien lucía con orgullo una camiseta de Tío 1, irradiando calidez y orgullo. Izuku no pudo evitar sentir una punzada de envidia agridulce. Mientras Nejire rebosaba de emoción, maravillado por la variedad de equipo de apoyo que Melissa había creado para los prohéroes, Tamaki se quedó incómodamente en un rincón, visiblemente abrumado por la brillantez de la sala. Melissa, amable pero humilde, agradeció a Nejire su entusiasmo, pero minimizó sus logros, atribuyéndolos a años de arduo trabajo y a la inspiración de su padre. Mirio intervino, asegurándole a Melissa que su trabajo era extraordinario. Su voz tenía una suavidad inusual, que hizo que incluso Nejire se detuviera. Izuku observó la interacción en silencio, reconstruyendo la conexión que Melissa y Mirio compartían, no solo por All Might, sino también por su dedicación compartida a ayudar a los demás. Melissa se volvió hacia Mirio con determinación. Te traje aquí porque noté algo durante la atracción del ataque de villanos. No estabas usando toda tu fuerza, y hubo momentos en los que te veías, tenso. ¿Me pillaste, eh? Supongo que subestimé tu agudeza visual, Melissa. Mirio se rascó la nuca con timidez. Mi permeación experimentó una evolución significativa durante mis estudios de trabajo con Sir Nicteye. Inicialmente, me permitía alterar mi densidad y atravesar la materia sólida. Sin embargo, desde entonces ha mejorado, otorgándome la capacidad de revertir el efecto, aumentando mi densidad para ser más resistente, lo que a su vez mejora mi fuerza y velocidad, pero ahora mismo es muy agotador. En cuanto a la electricidad azul que a veces chisporrotea durante mis ataques, todavía no tengo ni idea. Izuku, siempre con una mente analítica, no pudo resistirse a ofrecer su perspectiva. La electricidad podría ser un subproducto de la manipulación de la energía, sugirió. Tu don podría tener un componente energético subyacente. La intangibilidad suele asociarse con vibraciones a nivel molecular, así que es posible que tu don se esté adaptando para permitir nuevas habilidades que conectan vibraciones y energías. La sonrisa de Mirio se desvaneció por una fracción de segundo, su inquietud disimulada por su habitual actitud alegre. La deducción de Izuku se acercaba demasiado a la verdad. La energía evolutiva de One for All era algo que solo los confidentes más cercanos de All Might debían saber. Sin embargo, la observación de Izuku era puramente inocente, un reflejo del agudo intelecto que una vez fue su mayor virtud al aspirar a ser un héroe. Dicho esto, hay algo extraño en él. A pesar de su rudo exterior, Mirio se da cuenta de que Izuku sigue siendo una buena persona que está pasando por un momento difícil, pero por alguna razón, ha estado evitando el contacto visual con él desde que se vieron. Melissa, aprovechando el momento, reveló el verdadero propósito de su visita. Por eso quería darte algo que podría ayudarte, Mirio. Le entregó un par de guanteletes completos. Están diseñados para absorber el retroceso de golpes de alto impacto, protegiendo tus brazos para que puedas usar toda tu fuerza sin reservas. La gratitud de Mirio fue sincera. Gracias, Melissa. Son increíbles. En un salón privado de la torre central de Island, Toshinori Yagi, demacrado y frágil en su forma original, se sentaba frente a David Shield, su mejor amigo de sus días en Estados Unidos. Los dos viejos compañeros habían compartido innumerables recuerdos y victorias, pero esta noche, su reencuentro se tiñó de solemnidad mientras David concluía los escaneos de los niveles de don de Toshinori. Estas cifras, murmuró David, frunciendo el ceño mientras revisaba los datos. Son peores de lo que pensaba, Toshi.
Toshinori rió débilmente, despidiéndolo con un gesto. Me las he arreglado muy bien. Mi rol como símbolo ahora consiste más en inspirar a otros que en librar batallas. Mi ryo está progresando bien, y la próxima generación promete. David dejó la tableta y se cruzó de brazos mientras observaba a su amigo. Está bien, pero no estás bien. No puedes seguir exigiéndote tanto. Ya no eres invencible, Toshi. El antiguo símbolo de la paz sonrió levemente. Lo sé. Pero ya no necesito ser invencible. Ahora tengo estudiantes, como Mirio, que llevarán la antorcha. Puede que All Might se esté desvaneciendo, pero el legado permanecerá. David exhaló profundamente, dejando de lado sus preocupaciones por ahora. Bueno, más te vale aguantar hasta la Expo esta noche. Melissa la ha estado esperando con ansias durante semanas. Te admira de verdad, ¿sabes? La expresión de Toshinori se suavizó al mencionar a Melissa. Se ha convertido en una joven increíble. Debes estar orgulloso de ella. Orgulloso no es suficiente, dijo David con una risita, sirviéndoles una bebida. Está siguiendo mis pasos, fabricando equipo de apoyo para héroes de todo el mundo. A veces, me sorprendo pensando en la niña tímida que antes te tiraba de la capa, y ahora está fabricando equipo que deja en ridículo mis primeros diseños. Toshinori levantó su copa. Por Melissa, prueba de que la esperanza y el trabajo duro pueden lograrlo todo. David chocó su copa con la de Toshinori, y el ambiente se alivió un instante antes de que la expresión de Toshinori se tornara contemplativa. David, ¿te has enterado de lo que está pasando en Japón? David asintió, dejando su bebida a un lado. En parte, sí. Los escándalos en la ONU han llegado a los titulares internacionales, pero Island tiene sus maneras de mantenerse informado. Estoy impactado, de verdad. La universidad que te ayudó a convertirte en All Might ahora está sumida en la incompetencia y la controversia. Leí sobre cómo ese tal Eraserhead trataba a sus estudiantes. Es difícil de creer. Toshinori suspiró y bajó la mirada hacia la mesa. Siempre consideré a Aizawa más una carga que un amigo. Lleva enseñando mucho más tiempo que yo, y medianoche, alguien en quien confío profundamente, lo defendió. Era fácil asumir que sabía lo que hacía. Pero, mirando atrás, confié demasiado. Pensé que todos a mi alrededor eran, por naturaleza, más aptos para guiar a la siguiente generación. La expresión de David se suavizó, pero la curiosidad lo venció. ¿Y qué hay del estudiante del que todos hablan, Izuku Midoriya? ¿Cuál es su historia? Al oír el nombre, Toshinori se estremeció visiblemente. Dudó un momento y luego respiró hondo. El joven Midoriya es mi mayor fracaso como mentor. Cuando miro a Melissa, recuerdo cómo sabía exactamente qué decirle para animarla, para ayudarla a perseguir sus sueños a pesar de no tener don. Pero con Izuku cometí un error tras otro. Lo juzgué mal y lo subestimé, y cuando más necesitaba ayuda, miré hacia otro lado. Ahora y solo le queda decepción y rabia en el corazón. Todos en OA le fallaron, pero yo soy a quien se aferró en busca de esperanza, y lo único que hice fue malinterpretar la ayuda como negligencia. David se inclinó hacia adelante, preocupado. He oído hablar de lo que les hizo a ese mocoso Bakugo y a Aizawa, y dado lo repentino y rápido que fue todo, me inclino a creer que la justicia era lo último que tenía en mente y que todo eso era solo venganza. Toshinori dudó. Venganza, quizás. Pero justicia también. Las acciones de Bakugo y Aizawa fueron indefendibles, y la OA no podía ocultarlo, al menos no mientras conocieran los detalles. Expulsarlo tampoco es una opción. El público nunca nos lo perdonaría. El decano Nezu agradece al joven Midoriya por obligarnos a enfrentar lo que no veíamos, pero, hay otra razón por la que lo mantenemos cerca. David ladeó la cabeza. ¿Y eso es? Su don, admitió Toshinori. Aún hay demasiados misterios al respecto. Que un don permanezca latente tanto tiempo, solo para emerger de forma tan extrema, desafía todo lo que sabemos. Al principio, pensé que podría estar relacionado con All for One. Pero Recover Eagle confirmó que Atespere su don, siempre lo ha sido. Nezu incluso desveló una vieja teoría, una que llevaba décadas enterrada. David entrecerró los ojos.
No estarás hablando de la salvación devolucionada de la humanidad, ¿verdad? Toshinori asintió con gravedad. La idea de que los niños sin don podrían ser la forma en que la humanidad se preserva, de alejarse del borde de la singularidad del don. No es muy conocida, y con razón. Pero podría explicar por qué el don de Midoriya fue tan profundamente reprimido, y solo despertó para preservar a su portador cuando la muerte se acercaba y tenía los medios para salvarle la vida. El rostro de David se ensombreció, pensando en Melissa. Los descartó rápidamente, reacio a considerar la idea. Si esa teoría tiene algún fundamento, es mejor que Melissa no lo sepa. Renunció a tener un don hace mucho. Sacar el tema ahora solo reabriría viejas heridas. De acuerdo, dijo Toshinori en voz baja. Solo pensé que deberías saber cómo están las cosas. Hay una cosa más. Investigué un poco sobre el pasado del joven Midoriya. Su padre trabaja en el extranjero, en Estados Unidos, y su familia lo visita durante las vacaciones. Es posible que Izuku abandone Japón por completo algún día. La idea de que Izuku se fuera pesaba mucho sobre Toshinori. Si ese día llega, lo entenderé. Pero espero que no. Quiero arreglar las cosas con él, de alguna manera. David puso una mano tranquilizadora en el hombro de su amigo. Entonces aprovecha al máximo el tiempo que te queda, Toshi. Nunca es tarde para intentarlo. Caía la noche en Island, y el aire vibraba de anticipación por la fiesta de recepción que marcaba el final de las festividades previas a la inauguración de la exposición. Celebrada en la Torre Central, fue un gran evento donde los prohéroes y estudiantes selectos de las academias de héroes pudieron reunirse y celebrar. Izuku Midoriya, aún adaptándose al peculiar entorno de Island, se disponía a regresar a su habitación de hotel para cambiarse cuando una voz lo llamó. Midoriya, espera. La voz de Melissa Shield se oyó por encima del suave parloteo de la multitud que se marchaba. Corrió hacia él, con su cabello dorado ondeando suavemente a cada paso. Izuku se giró, un poco sorprendido. Oh, Melissa. ¿Qué pasa? Solo quería hablar un momento. Bueno, algo que me ha dado vueltas, empezó Melissa, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Te parece bien? Izuku asintió, sin ver nada malo en ello. Claro. ¿Qué te preocupa? Melissa miró a su alrededor. Mirio y sus amigos ya se habían ido a los dormitorios, dejando la zona mucho más tranquila. Sonrió tímidamente. Gracias. Perdón si parezco insensible. Esto es un poco personal, pero no pude dejar de pensar en ello después de que Mirio mencionara algo sobre tu don, o, supongo, sobre tu falta de él antes. Las cejas de Izuku se arquearon levemente ante sus palabras. Su reacción inicial fue defensiva, con el leve escozor de viejas heridas reabriendo. Pero algo en el comportamiento de Melissa lo ablandó. No percibió malicia ni burla, solo genuina curiosidad y empatía. Melissa pareció notar su vacilación y añadió rápidamente. No pretendo entrometerme ni nada. Es solo que, entiendo cómo es. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire antes de continuar en voz baja. Yo tampoco tengo don. Izuku parpadeó y abrió mucho los ojos. ¿No tienes don? Melissa asintió. Sí. Nací y crecí aquí. Sonrió levemente, aunque había un dejo de tristeza en su expresión. No lo publicitó mucho. Pero pensé, bueno, tal vez lo entenderías. Izuku se quedó atónito. En toda su vida, nunca había conocido a otro sin don. Durante años, se había creído el último de una especie en extinción. Los restos de la humanidad antes de que los dones transformaran el mundo. Sin embargo, allí estaba ella, de pie frente a él, otra reliquia del pasado. Parecía surrealista. Melissa rompió el silencio. Sé lo mal que puede llegar a estar, ¿sabes? La discriminación, las miradas. Pero tuve suerte. La reputación de mi padre me protegió de la mayor parte. La gente daba por sentado que me parecería a él, aunque no tuviera un don. Tienes suerte, respondió Izuku con voz monótona. La mayoría no tenemos esa protección. Melissa hizo una mueca al oír su tono, pero insistió. He oído las historias.
Los crímenes de odio, el acoso. Es horrible, y me da asco solo pensarlo. Son ciertas, dijo Izuku simplemente. No había ira ni amargura, solo una confirmación fría y distante. Las viví. Todas las pesadillas de las que has oído hablar, casi todas fueron mi vida. Melissa frunció el ceño, con el corazón dolido por él. Dudó antes de preguntar. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo es tener un don? La expresión de Izuku se ensombreció. No tiene importancia. Eatesper llegó casi 2 décadas tarde para importar. Solo ha hecho burlarse de mí. Todos esos años de sufrimiento, tratado como si no fuera humano, sintiéndome seguro solo en mi cama, donde podía escapar a mis sueños, donde todos podían amarme por lo que soy, y luego este don aparece como una broma de mal gusto. Apretó los puños, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Solo ha hecho que la gente me trate de nuevo de forma diferente. Como si de repente mereciera respeto. Todo es falso. Melissa no se inmutó ante su arrebato. En cambio, asintió pensativa. Entiendo por qué te sientes así. Pero, ¿eso significa que has renunciado a ser un héroe? La mirada de Izuku cambió, con una expresión contradictoria. ¿Cómo puedo proteger a quienes nunca me amarán de verdad? Les di todo. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis lágrimas, y nunca fue suficiente. ¿Cómo encuentro la fuerza para seguir intentándolo cuando lo único que han hecho es derribarme? Los labios de Melissa se curvaron en una pequeña sonrisa triste. Quizás estás buscando lo equivocado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku frunciendo el ceño. Quizás no se trata de ganarte su amor ni su respeto. Quizás se trata de hacer lo que te hace feliz, dijo Melissa con dulzura. Querías ser un héroe porque te parecía bien, ¿verdad? No porque quisieras aplausos ni fama. Izuku dudó, y sus palabras disiparon sus dudas. No, no lo sé. Ya ni siquiera sé qué me hace feliz. Melissa se acercó, con un tono suave pero firme. Entonces quizás en eso deberías concentrarte. En encontrar algo, lo que sea, que te traiga alegría. Aunque no sea ser un héroe. Aunque nadie más lo entienda. Has sobrevivido a tanto, Midoriya. Eso requiere fuerza, más de la que la mayoría tiene. Sus palabras dejaron a Izuku sin palabras por un momento. No eran grandilocuentes ni complicadas, pero tocaron una fibra muy profunda en él. Bajó la mirada hacia sus manos. El leve calor de su don aún le corría por las venas. ¿Podría realmente encontrar su propio camino? Melissa continuó con voz firme. El mundo no es del todo malo, ¿sabes? Aunque hayas perdido la fe en los héroes ni siquiera en mi tío Migot, no significa que todo sea inútil. Aún hay algo bueno ahí fuera. Y tal vez tú seas parte de ese bien. Izuku la miró, su expresión se suavizó. ¿De verdad lo crees? Sí, dijo Melissa con una sonrisa segura. Eres más audaz de lo que crees, Midoriya. Ya has superado lo que la mayoría no pudo. Eso dice mucho de la clase de persona que eres. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Izuku sintió una pequeña chispa de calidez en el corazón. No fue suficiente para borrar el dolor, pero fue algo. Un comienzo. Había llegado la noche, y era hora de la gran fiesta de recepción para concluir el primer día de la IA Expo. Vestido con el smoking que su madre se había esforzado por conseguirle, Izuku Midoriya salió del hotel, ajustándose la corbata con nerviosismo. Su invitación a la fiesta era una cortesía debido a su actuación en el festival deportivo, pero no pudo evitar sentirse como un extraño. Al salir a la acera, se topó con los 3 grandes de la UA, todos impecablemente vestidos para la ocasión. Mirio llevaba un traje azul marino ajustado que irradiaba confianza, Tamaki se movía inquieto con un smoking negro que parecía absorberlo por completo, y Nejire prácticamente brillaba con un vaporoso vestido de noche azul cielo. Oye, Midoriya. Lo saludó Mirio con su habitual entusiasmo. ¿Vas a la fiesta? ¿Por qué no vamos todos juntos? Claro, respondió Izuku, sorprendido. No esperaba compañía, pero le costaba rechazar el entusiasmo contagioso de Mirio. Tamaki suspiró profundamente. Tengo un mal presentimiento sobre esto.
El cuarteto partió hacia la torre central y, al entrar, el camino al segundo piso debería haber sido corto, pero cuando el reloj marcó las 7 p.m., media hora después de que la fiesta había comenzado, no estaban cerca de su destino. «Estamos perdidos, ¿verdad?», preguntó Izuku con un tono tranquilo pero con un toque de irritación mientras deambulaban por pasillos desconocidos. «¿Perdida? No», declaró Nejire con seguridad, haciendo girar un mechón de su ondulado cabello azul. «Solo estamos, explorando. Apuesto a que llegaremos a tiempo para el plato principal». Tamaki gimió, con la cara enterrada entre las manos. «Lo sabía. Sabía que debería haberme quedado en mi habitación». «Tranquilo, Tamaki», dijo Mirio con una sonrisa. «Todo esto es parte de la aventura». Izuku, sin embargo, no estaba nada divertido. La noche ya había empezado mal, y ahora sus teléfonos habían perdido la señal misteriosamente, un suceso desconcertante dada la red de vanguardia de Island. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Se supone que el sistema de comunicaciones de la isla es de primera calidad». Su paseo los llevó finalmente a un extenso jardín botánico de diseño futurista, que combina la naturaleza con la arquitectura moderna. En el centro, se alza una alta estructura cilíndrica que funciona como ascensor. A su alrededor se encuentran múltiples terrazas circulares, cada una repleta de vibrante vegetación y plantas cuidadosamente dispuestas. Los senderos se extienden hacia afuera en un patrón simétrico, conectando varias secciones del jardín. El diseño incluye estanques y fuentes, lo que contribuye a la atmósfera tranquila. Los estanques reflectantes están rodeados de césped bien cuidado, arbustos y árboles altos, creando un equilibrio entre espacios abiertos y vegetación densa. Los muros de vidrio que encierran el jardín permiten que la luz natural inunde el espacio, dándole una sensación de luminosidad y amplitud. Los senderos elevados y la vegetación suspendida sugieren un enfoque en la sostenibilidad y la innovación. «Hermoso lugar al que nos trajiste, Ado, excepto que ya es imposible que algo tan grande esté en el segundo piso, y claramente no es donde se celebra una fiesta para héroes y científicos», señaló Izuku rotundamente, observando los alrededores. Nejire hizo un puchero, cruzándose de brazos. «Vale. Quizá nos perdí un poco. Pero ¿cómo iba a saber que este no era el camino correcto? Había señales». Mirio y Tamaki intentaron animarla de inmediato, aunque sus esfuerzos fueron, como mucho, poco entusiastas. Izuku, mientras tanto, sintió un repentino escalofrío. Algo no iba bien. Cerró los ojos, concentrándose en su esper de calor. En un instante, 5 señales de calor ocultas entre las plantas se le revelaron. 2 más subían en el ascensor. «No estamos solos», dijo Izuku en voz baja, con el cuerpo tenso. 7 personas. 5 escondidas entre las plantas y 2 saliendo del ascensor. Antes de que los demás pudieran reaccionar, las puertas del ascensor se abrieron con un timbre, revelando a 2 hombres. Uno era alto y flacucho, con mejillas hundidas y extremidades desgarbadas. El otro era más corpulento, más bien rechoncho. Ambos parecían de todo menos amigables. «¿Qué hacen aquí, chicos?», preguntó el hombre flacucho con tono cortante y acusador. «Estamos perdidos», confesó Nejire con una risa incómoda. «Realmente perdidos», añadió Mirio, con su habitual sonrisa despreocupada. «No pretendíamos interrumpir. Solo intentábamos llegar a la torre central». «Menudo error». El hombre flacucho se burló. «¿En serio? No me lo creo». Sus manos comenzaron a hincharse, transformándose en garras palmeadas que crujían con energía. Con un movimiento de muñeca, desató una fuerza conmocionante e invisible que onduló por el aire. Los 3 grandes reaccionaron al instante. Mirio agarró a Nejire y la jaló hacia atrás, mientras Tamaki invocaba los tentáculos de un pulpo de sus dedos, listo para defenderse. Pero Izuku fue más rápido. Elevando la temperatura del suelo frente a él, levantó telequinéticamente un enorme trozo de metal, usándolo como escudo. El ataque del hombre desgarbado chocó contra la barrera improvisada, arrancando un trozo y transformándolo en una esfera perfecta.
Un don que desplaza a los objetivos, murmuró Izuku, entrecerrando los ojos. Ten cuidado. Mirio entró en acción, usando el escudo de Izuku como cobertura. Activando permeación, atravesó la barrera y apareció justo frente al hombre flacucho. Antes de que el villano pudiera reaccionar, Mirio le asestó un potente puñetazo en el estómago, dejándolo inconsciente. Mirio no quedó desnudo tras usar su don, ya que debajo de su traje azul marino llevaba su traje de héroe, diseñado para funcionar con su don. El hombre corpulento rugió furioso, transformándose en una figura gigantesca, parecida a la de un gorila. Se abalanzó sobre Mirio, pero Tamaki lo interceptó, envolviendo sus tentáculos alrededor de los brazos y piernas del villano, inmovilizándolo. Mi turno. Gritó Nejire, volando hacia adelante con su don de movimiento ondulatorio. Cargó una ráfaga de energía en espiral y la disparó al pecho del hombre corpulento. Aunque el ataque no lo atravesó, la fuerza fue suficiente para dejarlo inconsciente. Al asentarse el polvo, Mirio miró a su alrededor con cautela. Villanos en la isla y... eso es, imposible. Se supone que aquí la seguridad es tan estricta como la del Tártaro. La mirada de Izuku volvió a las plantas. Aún no hemos terminado. 5 personas más se esconden allí. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se dirigió a grandes zancadas hacia la fuente de las señales de calor. Abriéndose paso entre la espesura del follaje, encontró a Melissa, Ochako, Momo, Kyoka y Shoto acurrucados, con el rostro pálido de miedo. Midoriya, susurró Ochako con voz temblorosa. Me alegra verte por aquí. Izuku frunció el ceño. El sentimiento no es nada mutuo. Melissa y los estudiantes de primer año de la UA explicaron la situación a los 3 grandes y a Izuku. Un grupo de villanos se ha infiltrado en Island, comenzó Melissa. Han tomado el control de los sistemas de seguridad y los han usado para atrapar a los prohéroes. Incluso All Might es un rehén. La gravedad de la situación quedó patente mientras el grupo escuchaba. Melissa continuó con voz temblorosa. Se han llevado a mi padre y a su asistente, Samuel Abraham, al piso 200 de la torre central. Ahí se guardan todos los proyectos de desarrollo secretos. La sala de servidores transmite la señal de seguridad de la torre, señaló Kyoka. Si podemos desactivarla, nos será más fácil llegar a la cima. Todo lo que quieran los villanos tiene que estar en ese almacén, añadió Melissa. Todoroki, tras un momento de reflexión, dio un paso al frente. Si los prohéroes están fuera de combate, nos encargaremos nosotros mismos. Iré a la cima y me encargaré del líder villano. Intentamos disuadirlo, se quejó Ochako. Y ahora decidimos unirnos a él y esperamos un milagro, dijo Momo con firmeza. Los 3 grandes observaron, impresionados por la determinación de los de primer año. Tienes agallas, admitió Tamaki, aunque mantuvo la voz baja. Nejire asintió. Sí, son más valientes de lo que pensaba. Izuku, sin embargo, parecía concentrado en otra cosa. Se volvió hacia Melissa con una expresión fría. Me sorprende que te hayan dejado acompañarnos. Estos 4 y toda su clase no son precisamente conocidos por acoger a los pasivos. Ochako, Momo y Kyoka se estremecieron ante el comentario, evitando la mirada de Melissa. Ella había mencionado brevemente que no tenía don, pero lo ignoraron deliberadamente, demasiado avergonzados para reconocer el doloroso recordatorio de su propio fracaso con Izuku. Todoroki rompió el silencio encogiéndose de hombros. Es la hija del profesor Shield. Si alguien conoce la distribución de esta torre, es ella. Además, insistió en venir a rescatar a su padre. Melissa asintió, con una determinación clara a pesar de la tensión en el ambiente. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi padre está en peligro. Mirio aplaudió, rompiendo la atmósfera incómoda. Bueno, estamos perdiendo el tiempo. Concentrémonos. Nejire, Tamaki y yo tenemos licencias provisionales, así que nos encargaremos de los villanos legalmente. Tamaki dudó. ¿Aún necesitamos el permiso de un prohéroe para que eso sea válido? Su preocupación fue ignorada mientras Todoroki creaba una columna de hielo, elevando a la mayor parte del grupo a los niveles superiores de la fábrica.
Nejire y Izuku volaron por encima, manteniéndolos a la par. Mientras avanzaban por la torre, Mirio rompió una puerta y dejó al descubierto un pasillo bloqueado por una puerta de metal herméticamente sellada. ¿Otro? Mirio frunció el ceño. Podría abrirme paso, pero podría acabar haciendo demasiado daño. Ochako se cruzó de brazos. Si hacemos demasiado ruido, seguro que alertaremos a los villanos. Kyoka negó con la cabeza. Ya nos detectaron en las cámaras que destruimos antes. A estas alturas, da igual. Izuku dio un paso adelante y puso una mano en la puerta. Atrás. El metal comenzó a brillar levemente al rojo vivo al enviar una onda de calor concentrada a través de él. Con un gesto, activó su telequinesis, forzando la puerta a abrirse a pesar de la inmensa presión que suponía mantenerla sellada. Los demás observaban con asombro. Tu telequinesis es y una locura, murmuró Momo, impresionada a pesar de sí misma. Las puertas de seguridad de la isla primero están diseñadas para resistir explosiones nucleares, y están lo suficientemente reforzadas como para que solo alguien tan fuerte como All Might, o un poco más cerca de él, pueda abrirlas. Y, sin embargo, Izuku lo hizo parecer fácil con sus ondas de calor, aunque parece que tiene que usar mucho de su poder para hacerlo. Es hora de irnos, le dijo Izuku a su grupo que se apresuraran a entrar, pero mostraron vacilación al acercarse a la puerta abierta, que resumaba un calor infernal. ¿Estás seguro de que no nos quemaremos si cruzamos? Preguntó Kyoka. Izuku puso los ojos en blanco. Dejen de quejarse. Luego los envolvió a los 8 en un pequeño campo de calor y los hizo levitar a todos a través de la puerta junto con él, sin hacerles daño. Oh, esto es cálido en todos los sentidos, se rió Nejire, amando la sensación de Atesper. Algunos de ustedes podrían reprender eso, así que los enfriaré, dijo Izuku mientras extendía las manos y comenzaba a absorber el calor con el que los había envuelto a todos, incluyendo la puerta que forzó. El proceso fue tan rápido que el frío comenzó a invadir la sala. No lo suficiente como para provocarles hipotermia, pero el rápido enfriamiento los tomó por sorpresa. ¡Qué frío! Y murmuró Tamaki, incómodo por el rápido cambio entre frío y calor. La incomodidad de Todoroki era aún mayor. No pudo evitar sentirse irritado al ver a Izuku controlar con tanta facilidad el calor y el frío a pesar de tener solo la capacidad de controlar un elemento. Finalmente, rompió el silencio. Creí que habías dicho que ya no te importaba el heroísmo. Izuku sonrió con suficiencia. Nunca dije que me importara dejar que villanos inútiles se salieran con la suya. Ya tuve suficiente de eso mientras crecí con Bakugo. Mirio levantó el pulgar, decidido a que todos siguieran adelante. Muy bien. Sigamos adelante. El grupo se abrió paso a través de los laberínticos pisos superiores de la torre central de Island, solo para encontrarse con un nuevo obstáculo: los robots de seguridad de la isla. Estos robots están hechos de metal reforzado, advirtió Melissa con voz tensa y apremiante mientras corría junto a los demás. Están diseñados para controlar a los usuarios de dones. Para explotar sus debilidades y desgastar a la gente hasta que estén demasiado cansados para contraatacar. ¿Entonces no podemos simplemente aplastarlos?, preguntó Kyoka, observando la oleada de máquinas que se acercaba. Son una cantidad abrumadora y extremadamente resistentes, respondió Melissa con gravedad. Tendremos que hacer todo lo posible. Mirio dio un paso al frente y activó el uno para todos. Supongo que es un buen momento para probar esos guanteletes completos que me diste, Melissa. Dijiste que solo puedes usar el 18% de tu nueva fuerza sin hacerte daño, ¿verdad? Preguntó Tamaki, muy preocupado por este cambio abrupto en el don de su mejor amigo, que parecía demasiado antinatural para ser un verdadero despertar del don. No te preocupes por mí, dijo Mirio con una sonrisa tranquilizadora. Lo solucionaré. Mirio se abalanzó hacia adelante, llevando a One for All al 40%. La tensión fue inmediata, pero los guanteletes completos absorbieron la mayor parte del impacto, protegiendo sus brazos mientras atravesaba los bots de seguridad con una fuerza increíble. Sus puñetazos destrozaron a docenas de robots, esparciendo sus partes como confeti.
Mientras tanto, Izuku lo tenía mucho menos difícil. Levantó los brazos, liberando una enorme ola de calor que hizo que los robots levitaran sin control. Si no puedo aplastarlos, los desmantelaré, murmuró con frialdad, usando su telequinesis para desmantelarlos pieza por pieza. Sus componentes internos fueron revueltos con brutal precisión antes de lanzar los restos contra la siguiente oleada de robots, estrellándolos entre sí. Melissa se estremeció ante la destrucción. No puedo creer que estemos destruyendo tantas creaciones de papá, él dedicó tanta sangre y sudor para que la seguridad de Island fuera la mejor del mundo. Izuku la miró con voz suave pero firme. Mira el lado positivo. Este incidente impulsará a tu padre y a los demás científicos a superar sus límites. Convertirán la isla en un bastión aún mayor. Melissa le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, Midoriya. A medida que la batalla se prolongaba, Izuku notó que Todoroki empezaba a temblar. Sin decir palabra, liberó una sutil ola de calor hacia él, elevando la temperatura del aire alrededor del portador de Dobledón. Todoroki frunció el ceño, confundido. ¿Qué haces? Izuku ni siquiera lo miró. Para mantenerte caliente. Ya que sigues insistiendo en hacerlo todo a medias y usar mal tu don, pensé en hacerte un favor para que no te mueras de frío. Usando mal mi don, repitió, con un tono cortante, pues el comentario directo dio en el blanco, y Todoroki entrecerró los ojos con ira. ¿Crees que lo sabes mejor que yo? Izuku no respondió, su expresión era ilegible. Impulsado por la irritación, Todoroki desató un enorme muro de hielo perforador del cielo, destrozándolo por varios pisos de la torre. El impacto envió ondas de choque a través de la estructura, y un carámbano gigante colgaba precariamente del borde de la torre, visible desde abajo. ¿Era eso necesario? Preguntó Momo, arqueándole una ceja a Todoroki. Todoroki la ignoró y siguió adelante, con evidente frustración. Izuku echó un vistazo a la abertura. Atajo, murmuró. Adelante. El grupo siguió el camino exterior, ahora hacia el sistema de generación de energía eólica. Melissa señaló una salida de emergencia sobre ellos. Si podemos alcanzar eso, llegaremos al piso 200 en un santiamén, dijo. Perfecto, dijo Nejire con una sonrisa radiante. Subamos volando. Pero su alivio duró poco. El suelo tembló bajo sus pies, y pilares metálicos flexibles salieron disparados de las paredes y el suelo, apuntando directamente al grupo. Izuku reaccionó al instante, liberando una ola de calor que detuvo los pilares en el aire. Los mantuvo suspendidos mientras su concentración se intensificaba. Muévete, ahora. Ladró. Antes de que pudieran avanzar, apareció otra oleada de bots de seguridad, estos armados con algo nuevo. Tienen bombas. Gritó Kyoka. Los robots se movieron más rápido de lo esperado y detonaron en cuanto se acercaron. La explosión resultante fue devastadora, obligando a Izuku a crear una barrera de calor para protegerlos a todos. Sin embargo, la explosión los hizo volar a los 9 de la torre. Mientras caían en picado, Izuku rápidamente atrapó a todos con su telequinesis, pero un pilar metálico afilado lo golpeó en la espalda, interrumpiendo su concentración. Maldita sea. Gruñó mientras empezaban a caer de nuevo. Nejire reaccionó rápidamente y voló para atrapar a Mirio y Tamaki. Ochako, aprovechando los pocos segundos que Izuku había ganado, activó su gravedad cero sobre todos los demás, manteniéndolos suspendidos en el aire. Más pilares metálicos se acercaron a ellos. Esta vez no. Gritó Mirio, chasqueando los dedos izquierdos mientras canalizaba el 25% de uno para todos. La onda expansiva resultante destruyó la mayoría de los pilares que se acercaban. Quedaban 2, pero Izuku, furioso, disparó 2 láseres térmicos desde sus ojos. El intenso calor derritió el metal al instante, dejando solo restos fundidos. Midoriya, ¿estás bien? Preguntó Mirio con evidente preocupación. Ese golpe parecía serio. Izuku negó con la cabeza, con expresión estoica. No sentí dolor, solo sorpresa por lo repentino que fue.
Regresemos arriba, dijo Nejire con voz firme a pesar del caos. El grupo se reagrupó, decidido a llegar al piso superior y acabar con el reinado de los villanos sobre la isla primero. Los estudiantes de la UA y Melissa finalmente llegaron al piso 200 de la torre central. Sus corazones latían con fuerza mientras Melissa los guiaba al almacén, con la esperanza de encontrar a David Shield y Samuel Abraham dentro. La misión había sido agotadora, pero estaban decididos a salvar a los dos científicos y detener a los villanos. Y entonces lo lograron. Entraron en una cámara circular avanzada, con un diseño muy simétrico y organizado, y bloques cuadrados que cubrían las paredes, cada uno con equipo fabricado con la tecnología más avanzada. Pero lo que encontraron cuando lo hicieron no era para los débiles de corazón. Tío Sam. El grito horrorizado de Melissa resonó en el aire mientras su mirada se posaba en el cuerpo sin vida que yacía en el suelo. Samuel Abraham yacía despatarrado, inmóvil. Una herida de bala le marcaba la frente, y la sangre le corría desde la sien hasta el suelo. Otra herida en el hombro izquierdo le había teñido la camisa de rojo, pero fue el disparo en la cabeza lo que le quitó la vida. Melissa corrió hacia él y se arrodilló junto a él. No, 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 no. Gritó, con las manos sobre su cuerpo como si temiera tocarlo. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras negaba con la cabeza, incrédula. Los estudiantes de la UA se quedaron paralizados, con el rostro pálido, mientras contemplaban la escena. Para la mayoría, era la primera vez que veían un cadáver, y el peso del fracaso los golpeó con fuerza. Esto no debía suceder. Se suponía que debían salvarlo. Mirio fue el primero en recuperarse, apretando los puños para estabilizarse. Recorrió la habitación con la mirada, y su mirada penetrante detectó un único compartimento abierto entre las paredes, por lo demás intactas. Esto no fue casualidad, dijo con voz tensa pero concentrada. Vinieron por algo específico. Lo que sea que se llevaron, valió la pena. Izuku se recuperó del shock, con la mente acelerada. Superando las náuseas que le invadían el estómago, activó su termorrecepción. El mundo a su alrededor cambió mientras se concentraba en detectar señales de calor, aunque la tensión rápidamente comenzó a acumularse tras sus ojos. 5 firmas, dijo apretando los dientes, señalando hacia arriba. Cerca de la azotea. Parece que están en el helipuerto. Dudó un momento. Una de ellas, su calor corporal es más frío. Podría ser el profesor Shield. Podría estar herido. Melissa soltó un sollozo de pánico, agarrándose el pecho mientras el terror la invadía. Papá, no. Por favor, no. Mirio se arrodilló a su lado y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Melissa, dijo con firmeza, con la voz llena de determinación, lo recuperaremos. Te lo juro. Mantente fuerte. Necesitamos que nos ayudes a terminar esto. Melissa sollozó, asintiendo débilmente mientras intentaba controlar su respiración. Mirio se volvió hacia el grupo. Apresurémonos a salvar al profesor, ordenó, su habitual calidez reemplazada por una firme resolución. Izuku miró a Ochako, Momo y Kyoka. Ustedes tres vigilen a Melissa por si aparecen más villanos y ayúdenla a controlar los sistemas de la isla y a liberar a los prohéroes cuando se tranquilice. Bueno, Ochako asintió con la suficiente firmeza como para mantener la compostura. Dicho esto, los 5 salieron disparados, corriendo por los pasillos y las escaleras. La velocidad superior de Izuku y Mirio los adelantó, y llegaron a la azotea justo a tiempo para ver un helicóptero ascender hacia el cielo nocturno. Dentro del helicóptero, localizaron a David Shield, inconsciente y desplomado en un asiento. A su lado, un hombre alto y corpulento, de cabello pelirrojo oscuro y ojos amarillos. Manchas oscuras de pintura facial le cubren la boca, la nariz y el ojo derecho, y también tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Lleva una bata blanca grande con puños y ribetes grises. También luce el mismo equipo de combate que usa todo su escuadrón, incluyendo botas de combate, pantalones oscuros y un chaleco antibalas. Se cubre las manos con guantes marrones y lleva una máscara metálica que oculta sus cicatrices. Wolfram, el líder de estos villanos. No tan rápido. Gruñó Izuku, levantando la mano.
Una oleada de calor brotó de su cuerpo al extender su agarre telequinético, aferrándose al helicóptero. La aeronave se estremeció, sus motores se esforzaron contra la fuerza invisible que la empujaba hacia abajo. El piloto maldijo, intentando desesperadamente mantener la altitud, pero el agarre de Izuku era inquebrantable. Dentro del helicóptero, Wolfram chasqueó la lengua con irritación, viendo cómo se desmoronaba su plan de escape. «Malditos bichos», murmuró, mirando fijamente a los dos jóvenes que estaban abajo. Pensó que podría despegar con la carga momentáneamente para almacenarla de manera segura y al profesor en su nave que tienen bien escondida en el océano lo suficientemente lejos de Island y dejando a su segundo al mando para mantener su control sobre la isla hasta entonces y todos pueden irse sin represalias, pero parece que esos estudiantes de la UA que han estado causando un alboroto han demostrado ser una molestia mayor de lo que pensaba. Observó al inconsciente David Shield y el maletín que aferraba. Al abrirlo, Wolfram reveló un elegante casco metálico que brillaba bajo las luces interiores del helicóptero. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro al levantar el dispositivo. «Muy bien, doctor», dijo Wolfram con desdén, poniéndose el casco. «Veamos si este invento tuyo valió la pena. Por culpa de esos dos mocosos, no saldrán vivos de esta torre». Wolfram ajustó el dispositivo de amplificación de Don que llevaba atado a la cabeza, y el tenue zumbido de energía que lo recorría se hizo cada vez más intenso. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras su don de manipulación de metales alcanzaba un nivel inimaginable. La azotea tembló violentamente y la torre central crujió bajo una inmensa tensión mientras destrozaba su infraestructura metálica. Desde abajo, Izuku y sus aliados sentían que las vibraciones se intensificaban. La torre se derrumbaba a su alrededor, mientras caían escombros. «Tenemos que movernos», gritó Izuku, atrayendo el helicóptero con su telequinesis. Vio a David Shield en medio del caos y extendió la mano para alejarlo de los villanos. Pero ya era demasiado tarde. Wolfram, embriagado por su nuevo poder, destrozó el tejado por completo, transformándolo en un remolino infernal de chatarra retorcida. El villano envolvió a David en un capullo de acero, gruñendo mientras el helicóptero apenas lograba escapar. «No se van a ir a ninguna parte, niños», gritó Wolfram, alzando los brazos mientras fragmentos de metal volaban en espiral a su alrededor. Retorciéndolos para formar armas afiladas, se sentó sobre un trono de hierro improvisado. «¿Qué clase de don puede hacer algo así?», preguntó Tamaki horrorizado ante la demostración de poder que tenían ante ellos. «Creo que esto tiene más que ver con lo que le robó al profesor Shield», maldijo Izuku en voz baja. «Mataré a todos y cada uno de ustedes, empezando por los que se atrevieron a interponerse en mi camino», declaró Wolfram. El aire se volvió pesado por la tensión mientras el enjambre de fragmentos de metal se disparaba hacia ellos como una ola. «Dispérsense», gritó Izuku, lanzando una devastadora onda expansiva de calor. El ataque destruyó muchos de los proyectiles, pero Wolfram simplemente sonrió con sorna, destrozando aún más la torre en busca de munición. Shoto golpeó el suelo con las manos, formando enormes muros de hielo para protegerse. «Este tipo es implacable», gruñó, su aliento visible en el aire gélido. Tamaki, con su manifiesto a plena potencia, se cubrió con gruesas corazas para protegerse. Su rostro quedó oculto tras un exoesqueleto de cangrejo endurecido. «Si no lo detenemos ahora, la torre se derrumbará». Con una respiración profunda, desató su ataque. Enormes tentáculos surgieron de sus brazos, girando en ondas para interceptar un cubo de metal gigante que les arrojaron. «Tamaki, atención», advirtió Nejire, disparando una ráfaga de energía en espiral que hizo añicos el cubo. Mientras tanto, Mirio avanzaba a toda velocidad, usando permeación para sortear los obstáculos más peligrosos. Saltaba de un pilar metálico a otro, acortando la distancia con firmeza. Su mirada acerada se fijó en Wolfram. «Esto se acaba ahora», gritó, preparando el brazo para un puñetazo devastador. Pero justo cuando Mirio se acercaba, Wolfram lanzó un puñetazo. Para su sorpresa, el puñetazo impactó de lleno en su mejilla, lanzándolo hacia atrás.
La fuerza del golpe fue tan fuerte que Mirio casi salió despedido de la torre, pero fue atrapado por la telequinesis de Izuku en el último segundo. ¿Estás bien?, gritó Izuku, bajando a Mirio a un lugar seguro. Mirio se tocó la mejilla dolorida. Sus dedos temblaban al sentir una leve corriente eléctrica. ¿Cómo? ¿Cómo me golpeó? Estaba intangible. Wolfram rió mientras su cuerpo comenzaba a brillar, con la electricidad corriendo por sus venas. Tu pequeño acto de desaparecer es un verdadero fastidio, así que vine preparado. Su sonrisa se ensanchó al flexionar sus puños brillantes. Es igual que Togata, pensó Izuku con los ojos entrecerrados, el miedo se apoderó de sus pensamientos cuando notó algo una vez que vio mejor a Wolfram. La expresión de Mirio se tornó sombría. Tiene más de un don. Los demás se quedaron paralizados ante la revelación. Shoto miró a Mirio, confundido. ¿Cómo es posible? No hay tiempo para explicaciones, dijo Izuku bruscamente mientras Wolfram lanzaba otro ataque. Concéntrate. Se dispersaron, cada uno intentando esquivar la avalancha de metal volador. Mirio quedó atrapado en cables electrificados que se apretaron alrededor de sus brazos, electrocutándolo repetidamente. Luchó por activar la permeación, pero no funcionó. ¡Aguanta!, gritó Izuku, destruyendo los cables con una precisa ráfaga de fuerza telequinética. Su propia resistencia a la electricidad lo convertía en el único capaz de liberar a Mirio. La protección de Nejire. Nejire expandió rápidamente su movimiento ondulatorio en una barrera protectora, protegiendo al grupo de otro bombardeo. Mirio jadeaba con dificultad, con la confusión grabada en su rostro. ¿Por qué no funciona mi don? La mente de Izuku se aceleraba mientras analizaba la situación. Tu permeación funciona debilitando los enlaces entre tus moléculas, moviéndose al entrar en contacto con la materia física, ¿verdad?, preguntó. Bueno, y no soy muy bueno con los aspectos científicos, pero claro, sigamos con eso, respondió Mirio, con un pequeño cortocircuito en la mente. Entonces debe ser la electricidad, dedujo Izuku. El poder de Wolfram está uniendo tus moléculas con fuerza, manteniéndote tangible. A Mirio se le encogió el corazón al comprender lo que eso significaba. Habían perdido la mitad de su ventaja. La barrera de Nejire tembló bajo la implacable presión del ataque de Wolfram. Las grietas se extendieron como telarañas sobre el escudo reluciente mientras su energía de movimiento ondulatorio comenzaba a flaquear. Aprieta los dientes, mientras gotas de sudor le resbalan por la cara, pero el ataque es implacable. No puedo aguantar más. Jadeó Nejire, con las rodillas temblando. Necesitamos un nuevo plan, rápido. Gritó Tamaki, protegiendo a Nejire mientras más fragmentos de metal se dirigían hacia ellos. Antes de que alguien pudiera responder, una voz atronadora rugió sobre el caos. No teman, mis estudiantes. Porque yo estoy aquí. La azotea estalló en vítores cuando Olmig descendió como una tormenta, abriéndose paso entre la nube de fragmentos metálicos con su puño. La fuerza de su llegada provocó ondas de choque que recorrieron el campo de batalla, dispersando escombros en todas direcciones. Nejire exhaló aliviada, dejando que su barrera se disipara al caer de rodillas. Olmig suspiró, con un agotamiento evidente. Parece que Escudo lo logró, murmuró Shoto, mirando hacia el horizonte, donde los sistemas de seguridad de la isla se estaban desactivando visiblemente. Los héroes son libres. De pie entre los escombros, Wolfram hizo una mueca de desprecio, y su sonrisa se ensanchó al ver el símbolo de la paz. Vaya, el mismísimo Olmig. Perfecto. A ver si estás a la altura de las expectativas. Olmig se volvió hacia los estudiantes con expresión seria pero cálida. Han hecho bien en mantener la línea y rescatarnos, dijo, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Mirio. Yo me encargo de ahora en adelante. Espera, Olmig. Intervino Mirio con voz urgente. Tiene más de un don. Las palabras impactaron a Olmig como un puñetazo, abriendo los ojos de asombro. Más de una. Apretó los puños y una tormenta de emociones cruzó su rostro antes de que su mandíbula se apretara con férrea determinación.
Entonces solo hay una explicación. Un fuego se encendió en los ojos de Olmig cuando dio un paso adelante, su imponente figura irradiaba poder. Wolfram rió entre dientes con sarcasmo. Vamos. Veamos de qué está hecho el llamado símbolo de la paz. Con un rugido, Wolfram reunió todos los restos de metal a su alrededor, formando dos cubos colosales de acero que crepitaban con electricidad. Con un impulso, los lanzó hacia Olmig como meteoritos gemelos. Olmig saltó por los aires con un estruendo ensordecedor, destrozando el suelo bajo sus pies. Manténganse alerta, todos. Gritó. Mirio entró en acción, siguiendo a Olmig a pesar del riesgo. Aunque su don de permeación se vio comprometido por la electricidad, se negó a quedarse de brazos cruzados. Al margen, Izuku se mantuvo al margen, con la mente acelerada. Con Olmig en la contienda, Wolfram no se centrará en nada más. Esta es mi oportunidad de pasar desapercibido. Carolina aplasta. Olmig saltó hacia adelante, con las manos en cruz, antes de lanzar un golpe cruzado descendente que liberó una poderosa onda expansiva de presión de aire que destruyó uno de los cubos, lanzando metralla por todas partes. No está mal. Se burló Wolfram, lanzando una nueva oleada de trampas mortales metálicas en su dirección. Cables eléctricos se desataron, envolviéndolo y enviando descargas eléctricas por todo su cuerpo. Olmig gruñó de dolor, pero permaneció inflexible, con los músculos tensos mientras luchaba por liberarse. Te tengo. Gritó Mirio, lanzándose hacia adelante con una potente patada que cortó los cables. Sin dudarlo, agarró a Olmig y lo lanzó hacia Wolfram. Wolfram se encerró en una coraza protectora de hierro, sonriendo mientras los puños de Olmig destrozaban la barrera. El impacto lo tambaleó, pero no logró asestar un golpe decisivo. Mientras los dos hombres se tomaban de las manos, empujándose con fuerza, la voz de Olmig atravesó el caos. ¿Trabajas para All for One? Wolfram rió, mostrando los dientes en una sonrisa feroz. ¡Claro! El rey del inframundo quería echarme una mano. Algo sobre ayudar a cierto amigo tuyo a caer en desgracia. Olmig frunció el ceño, con la confusión reflejada en su rostro. ¿De qué hablas? Ninguno de mis amigos caería jamás en la maldad. La risa de Wolfram se intensificó. La ignorancia es una bendición, ¿verdad, Olmig? Antes de que pudiera decir más, un rayo azul atravesó el aire, atravesando la fortaleza metálica de Wolfram y golpeándolo de lleno en la espalda. La electricidad lo recorrió por todo el cuerpo, obligándolo a soltar a Olmig, quien se tambaleó hacia atrás. Wolfram se giró, atónito. ¿Qué? Izuku se encontraba al borde del campo de batalla, con las manos crujiendo por la energía residual. Thomas Johan Sebeck, eres el verdadero héroe de esta noche, dijo con voz fría e inquebrantable. Aprovechando la oportunidad, Olmig saltó con todas sus fuerzas, su puño brillando con un poder inimaginable. Detroit aplastar. El golpe impactó a Wolfram, liberando una onda expansiva que destruyó el paisaje metálico infernal del villano. La fuerza del ataque envió a Wolfram al suelo, inmóvil. La batalla había terminado. Olmig se arrodilló entre los escombros, sus ojos escaneando los restos hasta que encontró a David Shield enterrado pero ileso. Davey, dijo Toshinori en voz baja, su figura musculosa se disolvió cuando el alivio lo invadió y acunó a su amigo inconsciente. Los estudiantes se reunieron, con el cansancio y el alivio reflejados en sus rostros. Nejire sonrió levemente, agotada por fin. Tamaki y Shoto intercambiaron asentimientos cansados, mientras Mirio le daba una palmadita a Izuku en la espalda. Pero Izuku se mantuvo apartado del grupo, con expresión distante. Observaba los restos del campo de batalla, con una mirada de contemplación e insatisfacción nublando su rostro. La batalla había terminado. Con Wolfram derrotado, los villanos restantes se rindieron rápidamente o fueron aprehendidos. La noche se había salvado, pero no sin un precio. La comunidad científica estaba de luto. Samuel Abraham, un respetado científico y uno de los colaboradores más cercanos de David Shield, había sido asesinado por Wolfram.
Su asesinato sin duda cometido cuando los villanos lo consideraron prescindible conmocionó a Island y más allá. La pérdida de una figura tan prominente dejaría cicatrices, no solo en la reputación de Island, sino también en la confianza depositada en los prohéroes, quienes no habían podido detenerla. Retenidos como rehenes e indefensos, incluso All-Might había estado a merced de los villanos en los momentos más críticos. Para cuando los héroes fueron liberados, Samuel ya había muerto. David Shield sobrevivió, pero no se encontraba en mejor estado. Tras sufrir un daño cerebral significativo tras la batalla, ahora se encuentra en coma, con su destino incierto. Para primero Island, fue un golpe devastador. David era la columna vertebral de la isla, la mente detrás de sus maravillas tecnológicas. Sin él, su futuro pendía de un hilo. Se estaba llevando a cabo una investigación sobre cómo Wolfram y sus villanos se infiltraron en la isla y... Sin embargo, hasta el momento, el rastro estaba perdido. Todas las pistas parecían desvanecerse, y aunque muchos creían que debía haber un topo ayudando a los villanos, no había surgido ninguna prueba que lo confirmara. En una tranquila habitación de hotel, Izuku estaba sentado al borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja, mientras hablaba con su madre. Empacó sus pertenencias mientras hablaba, preparándose para abandonar la isla ahora que las autoridades estaban evacuando a todos los no residentes. Estoy bien, mamá, le aseguró Izuku con voz serena. Sí, hubo un ataque villano, pero no estuve involucrado. Me perdí intentando encontrar la torre central. Para cuando llegué, ya estaba todo cerrado, así que me quedé atrapado con todos los demás, que no supieron lo que estaba pasando hasta que todo terminó. Al otro lado de la línea, Inko Midoriya dejó escapar un suspiro de alivio, aunque la culpa la invadió enseguida. Lo siento mucho, Izuku. Yo fui quien te animó a ir a la isla primero. Si hubiera sabido que algo así sucedería... No te preocupes, mamá, interrumpió Izuku, forzando una pequeña sonrisa que ella no pudo ver. Aún así, fue una experiencia, aunque fue demasiada emoción para un solo día. Y oye, conocí a gente genial de la UA mientras estuve aquí. Eso es algo, ¿verdad? Su intento de animar el ambiente pareció calmar un poco los nervios de Inko. Me alegra que estés bien, cariño. Vuelve pronto a casa, ¿vale? Tu papá y yo te extrañamos. Lo haré, mamá, prometió Izuku. Quizás después de esto, por fin podamos ir juntos a Estados Unidos. Será difícil, pero creo que conozco a alguien que puede ayudar. Tras terminar la llamada, Izuku dejó el teléfono en la mesita de noche y suspiró, pasándose una mano por el pelo. Aún le quedaban 2 horas antes de la evacuación, dado el caos que suponía sacar a tanta gente de la isla. Decidiendo aprovechar el tiempo para despejarse, salió del hotel para dar un tranquilo paseo. La primera media hora transcurrió en paz, ofreciendo un raro momento de calma después de todo lo sucedido. Pero entonces los vio. Al otro lado del parque, no muy lejos de donde se encontraba, estaban sus antiguos compañeros de la clase 1A. Los 15 que quedaban se habían reunido, sin duda con la misma idea de tener un último momento de paz antes de irse. Momo, Kyoka y Ochako contaban sus experiencias en la torre central. Sus gestos y expresiones animadas eran evidentes incluso desde la distancia. A Izuku se le revolvió el estómago. No quería verlos, ni ahora ni nunca. Giró bruscamente y empezó a alejarse, acelerando el paso. Pero antes de que pudiera escapar sin ser visto, una voz lo llamó a sus espaldas. Midoriya. Izuku se quedó paralizado. De entre todas las personas, era Ochako. No había usado el apodo Deku, que una vez había preferido a pesar de sus orígenes degradantes. Parecía que se había dado cuenta antes de usarlo, optando en su lugar por su apellido. Se giró lentamente, con expresión impasible. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, negándose a mirarla a los ojos. Ochako dudó, las palabras se le atascaron en la garganta antes de que finalmente encontrara la voz. Yo, solo quería agradecerte. Por ayudarnos en la torre. No tenías por qué, pero lo hiciste. Lo hice por Shield, nada más dijo secamente mientras apretaba las mandíbulas.
Se giró para irse, pero las siguientes palabras de Ochako lo detuvieron en seco. Te extraño, Midoriya. Su voz era suave, pero sus palabras fueron como un golpe. Extraño como eran las cosas antes de que todo saliera mal. Las manos de Izuku se cerraron en puños a sus costados. Quería arremeter, recordarle que lo que tenían se había ido, destrozado por sus acciones y las decisiones que había tomado. Pero se tragó la amargura, obligándose a mantener la compostura. Sin darse la vuelta, dijo: ahórrame las lágrimas de cocodrilo. Su voz no transmitía emoción. Luego se alejó, dejándola allí de pie, con lágrimas corriendo por su rostro y un genuino remordimiento en sus ojos. El Hospital Central de Island se alzaba ante Izuku, un monumento a la ciencia médica en su máximo esplendor. La reluciente estructura estaba equipada con la tecnología más avanzada, diseñada para curar heridas infligidas incluso por los peores villanos. Justo cuando llegó, las puertas se abrieron y Melissa Shield salió. Parecía sombría, con la expresión agotada. Izuku se acercó con cautela, con la preocupación reflejada en su voz. Melissa, ¿cómo estás? Melissa lo miró con sus ojos azules apagados por el dolor. Me alivia que esté vivo, admitió, refiriéndose a su padre. Pero me cuesta aceptar que podría pasar mucho tiempo antes de que pueda hablar con él o escuchar su voz de nuevo. Sus palabras tenían un peso que Izuku comprendió perfectamente. Lo siento, dijo en voz baja. Melissa esbozó una sonrisa débil, aunque forzada. Es que, ver al tío Migt así también. No se ha separado de la cama de papá. Ya no sonríe. Es desgarrador. Izuku se cruzó de brazos, con la mirada pensativa. Cuanto más fuerte es una persona, más dura es su caída. Y no hay nada más devastador que ver a alguien a quien amas así. La gente no debería menospreciarlo por estar molesto. All Might es tan humano como todos nosotros. Melissa asintió, y su sonrisa se suavizó al apreciar el sentimiento. Tienes razón. Es reconfortante, en cierto modo, saber que está ahí para mí. Siempre ha sido más que un héroe para nosotros. Es familia. Quizás pueda ayudar con tu padre, pero, aún no he dominado mis habilidades, ofreció Izuku. Lo sé. El tío Migt me habló de tu curación ardiente, pero no quiere agobiarte con esto, y yo tampoco, dijo Melissa con una suave sonrisa. Ya hiciste suficiente por nosotros, y no estoy tan desesperada como para pedirle ayuda a cualquier sanador. Ya veo, reflexionó Izuku, agradecida por su comprensión. ¿Qué sigue para ti? Melissa se enderezó, aunque sus hombros aún soportaban el peso de los acontecimientos de la noche. Solo puedo hacer una cosa. Seguir trabajando como científica e inventora. Ahora más que nunca, tengo que estar a la altura del legado de mi padre. Los labios de Izuku se curvaron en una leve sonrisa. Por lo que vi en tu laboratorio, diría que ya lo tienes controlado. Hizo una pausa y añadió. Aún así, deberías dejarles claro a todos lo mucho que significa All Might para tu familia. Está a solo una llamada de distancia si alguien te causa problemas. Eso hizo reír a Melissa, un sonido que alivió el ambiente. Me lo dice todo el tiempo. Es lo último que me recuerda cada vez que hablamos por teléfono. Melissa entonces le devolvió la pregunta. ¿Y tú, Izuku? ¿Qué harás ahora que tienes que irte tan repentinamente? Intentaré pasar el resto del verano en Estados Unidos, dijo. Mis padres están en Nueva York, así que veré si All Might puede hacer algo para facilitarme el viaje. Melissa volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. El tío Migt sin duda te ayudará. Solo ha tenido cosas buenas que decir de ti. La expresión de Izuku se ensombreció un poco ante eso, aunque la disimuló con indiferencia. Por cierto, gracias, por lo que dijiste en tu laboratorio. Sobre hacer lo que te hace feliz, aunque no beneficia a nadie más. Creo que necesitaba escuchar eso. Melissa sonrió cálidamente. Me alegra que te haya servido. ¿Has descubierto qué te hace feliz? Los ojos de Izuku brillaron con determinación. Creo que sí. Pero tendrás que estar atento para que lo descubra. Melissa rió suavemente, aunque le picó la curiosidad. Te tomo la palabra.
Horas después, Izuku estaba a bordo de un avión con destino a Estados Unidos. El zumbido de los motores le servía de fondo relajante mientras estaba sentado en su asiento, con un cuaderno en el regazo. Garabateaba frenéticamente, llenando las páginas con ideas y diagramas. Una página contenía notas sobre cómo alguien con poderes eléctricos podía aprender a manipular el magnetismo. Otra trataba sobre el borrado de Shota Aizawa y que podría provocar el bloqueo de los dones. Seguía una página con un boceto detallado del dispositivo de amplificación de dones de David Shield, con anotaciones sobre cómo mejorarlo. Hizo una pausa, mirando fijamente la página mientras susurraba para sí mismo. Cuando termine, no quedará nada más que seguir adelante con nuestras vidas. La promesa quedó suspendida en el aire mientras el avión continuaba su viaje, llevando a Izuku hacia un futuro que nadie podía predecir.